Hola, buenos días. Soy María José, miembro del grupo número 10, y a continuación vamos a explicar el trabajo que mi grupo y yo hemos realizado. Nuestra investigación trata sobre un tema de total actualidad, los jóvenes estudiantes que trabajan. Nuestras preguntas iniciales han sido: ¿cómo son capaces de compaginar estudios y trabajo? ¿Qué incita a los jóvenes a estudiar y a trabajar de manera simultánea? ¿Tener un trabajo cuando eres estudiante afecta los resultados académicos? Nuestro objetivo general es saber cómo son capaces de compaginar ambas tareas. Nos parece un tema de vital importancia, ya que este hecho se sucede cada vez de manera más habitual. Comenzamos a plantearnos diferentes hipótesis en función de una breve investigación previa y desde nuestra propia experiencia laboral. Finalmente, formulamos la siguiente hipótesis: los jóvenes que compaginan estudios y trabajos bajan su rendimiento académico. Para poder realizar esta investigación, hemos decidido realizar una encuesta, ya que consideramos que es la forma más eficaz de saber cómo se organizan estos jóvenes. Para ello, diseñamos una serie de preguntas, unas que nos servirían para seleccionar nuestra muestra, tales como edad, sexo y horarios, y otras más específicas, como pueden ser los motivos para comenzar a trabajar, cómo afecta el trabajo a su estado de ánimo o sus resultados académicos, entre otros. Una vez diseñada la encuesta, la difundimos únicamente a jóvenes entre 18 y 35 años y que en la actualidad estuvieran estudiando y tuvieran un empleo. En total, nuestra muestra ha sido de 78 jóvenes. Yo soy Pablo y voy a explicaros nuestra encuesta. Primero hemos hecho una división por rango de edad que ha resultado de la siguiente manera. El 48,7% de los encuestados tienen una edad comprendida entre 18 y 22 años. Otros, el 44,9%, tienen entre 23 y 26 años y los 6,4% restantes entre 27 y 35 años. La siguiente partición ha sido según sexo, siendo el 33,3% hombres y el 66,7% mujeres. Pasamos a realizar preguntas más centradas a nuestro estudio. Comenzamos preguntando por la situación actual, es decir, si viven con sus padres, viven independizados con el sustento de sus padres o si viven independizados con su propio sustento. Seguimos con la pregunta sobre qué nivel de estudios cursan actualmente y qué tipo de centros realizan sus estudios. La siguiente pregunta, referida a cuántas horas de clase y cuántas horas de trabajo tienen semanalmente, nos sirve para poder dividir los resultados de las siguientes preguntas. Preguntamos si existe relación entre el tipo de empleo y la rama de estudios y acto seguido pedimos que especifiquen a qué área laboral pertenece dicho empleo. Consideramos de vital importancia saber cuál es el motivo que les ha llevado a decidir compaginar estudios y trabajo y de qué manera disfrutan el tiempo que les queda libre, es decir, a estudiar, a descansar u ocio. Otra variable muy importante para nuestra investigación es saber si su horario laboral le quita tiempo de estudio y de manera seguida les preguntamos si esta situación les afecta negativamente a su estado de ánimo. Finalmente, realizamos la pregunta más importante para nuestro estudio. ¿Se han visto sus estudios afectados desde que empezó a trabajar? Hola, yo soy Leticia y voy a comenzar a explicar nuestro análisis. Para analizar los resultados de nuestra encuesta, comenzamos analizando el motivo que tienen los estudiantes para comenzar a trabajar. Planteamos dicha cuestión en 4 posibles respuestas: necesidad económica, independencia económica de mi familia, experiencia laboral y reto personal. Nos llama la atención que el 44,9% dice trabajar por necesidad económica. Le preguntamos por qué. Las respuestas reflejan el 38,6% trabaja para pagar sus estudios, seguido del 36,4% que trabaja para poder vivir independizado. En cambio, el 18,2% trabaja por otro motivo y que solo el 6,8% trabaja para mantener a su familia. En cuanto a la edad, las personas que trabajan por necesidad económica en su mayoría son jóvenes de 18 a 26 años. Los resultados nos dicen que la mayoría de las personas que tienen necesidad económica son mujeres, con un 74,2% frente a un 25,8% de los hombres. En cuanto a la situación familiar de estos jóvenes que dicen trabajar por necesidad económica, el 48,5% de los jóvenes viven con sus padres, seguido del 28,5% que viven independizados, pero con sustento económico de sus padres. Y solo el 22,8% viven independizados con su propio sustento. Con lo cual podemos afirmar que a pesar de que los jóvenes trabajen, solo un pequeño porcentaje les alcanza para vivir con su propio sustento. Otra información que nos brinda la encuesta es que en la mayoría de los jóvenes estudian en centros públicos, representados con un 57,1% de jóvenes que trabajan por necesidad económica, en comparación al 42,8% que estudian en centros privados.
A continuación, quisimos profundizar más, por lo que les planteamos la pregunta: en caso de haber respondido necesidad económica, ¿cuál es el motivo? Cuyas opciones eran vivir independizado, pagar tus estudios o mantener a tu familia. Nos llama la atención que el 38,6% de los jóvenes que trabajan por necesidad económica lo hacen para pagar sus estudios. Podemos encontrar que la mayoría de ellos, el 76,4%, viven con sus padres, mientras que el 11,7% viven independizados, pero con el sustento de sus padres. Y en el otro 11,7% viven independizados con su sustento. Con lo cual, afirmamos que los jóvenes que viven con sus padres y pagan ellos mismos sus estudios se ven obligados a ello, ya que probablemente sus familias no puedan hacerse cargo. En el caso de que los jóvenes que viven independizados con ayuda familiar pero pagan sus estudios, creemos que se deben a que los padres no pueden hacerse cargo de ambos gastos. Hola, yo soy Cristina y voy a explicar cómo, una vez analizados los motivos, nos centramos en nuestra hipótesis. Los jóvenes que compaginan trabajo y estudios bajan su rendimiento académico. Para ello les planteamos la siguiente cuestión: ¿su horario laboral le quita tiempo de estudio? El 24,4% responde que no, mientras que el 75,6% afirman que sí les quita tiempo. Actos seguidos les preguntamos si se han visto afectados sus estudios desde que empezó a trabajar. Las respuestas han sido las siguientes. El 17,9% han dicho que mucho, el 28,2% han afirmado que a veces, el 38,5% que poco y el 17,9% restante dicen que no se han visto nada afectados. Vamos a analizar los resultados de esta pregunta relacionándolos con el horario laboral, haciendo una división en menos de media jornada y más de media jornada. El resultado es el siguiente. Podemos afirmar que predominan los trabajos de menos de media jornada frente a los de más de media jornada. Vemos lógico este resultado, ya que por tiempo es difícil tener un trabajo con un alto número de horas y a la vez asistes a clase. A continuación, vamos a analizar cómo afecta a nuestra muestra la cantidad de horas de trabajo al rendimiento académico. Podemos ver que hay más porcentaje de mucho en el subgrupo de más de media jornada laboral. Es lógico, ya que cuantas más horas de trabajo habrá, menos tiempo de estudio. En cambio, sucede lo contrario en el caso de a veces poco, siendo un porcentaje mayor el de menos de media jornada respecto al de más de media jornada. Deducimos que esto ocurre debido a que hay más estudiantes en el subgrupo de menos de media jornada. Sucede lo mismo en el caso de nada, ya que se multiplica por 10 el número de estudiantes que trabajan menos de media jornada, frente a los demás de media jornada. Así se confirma lo que mencionábamos al principio, que es más lógico que los jóvenes que combinan trabajo con estudio tengan unos trabajos de jornadas más reducidas. Finalmente, basándonos en los resultados obtenidos, pasamos a comprobar si se cumple nuestra hipótesis o no. Hola, yo soy Julia y voy a finalizar la exposición de nuestro trabajo con las conclusiones. La conclusión principal de esta investigación es que la hipótesis planteada sería una hipótesis alternativa, ya que no se confirman nuestras expectativas al 100%, pero tampoco las anulan. Nuestra hipótesis afirmaba que los jóvenes que compaginan estudios y trabajo bajaban el rendimiento académico, pero el resultado de la muestra confirma que no siempre sucede esto. El 66,65% de los encuestados afirma que solo les sucede alguna vez. Esto confirma nuestra hipótesis, ya que sí que afecta, pero no de manera continuada. En cambio, los impacta que el porcentaje de encuestados que afirma que sus estudios no se ven afectados por el trabajo es mayor que los que dicen que se ven muy afectados. No son los resultados con los que esperábamos encontrarnos. Con estos resultados nos damos cuenta que hay múltiples factores que pueden afectar, ya que no todos los estudiantes tienen la misma capacidad, ni los mismos horarios. Puede haber casos de jóvenes que tengan gran número de horas de trabajo y de clase, y que aún así sus resultados no se vean afectados, ya que su capacidad de concentración o madurez sea elevada. También puede suceder todo lo contrario. A esta investigación afectan numerosas variables que pueden dar resultados muy diferentes, pero después de este análisis nos damos cuenta que en los estudios del marco teórico sucede lo mismo. La media confirma que los estudiantes son perfectamente capaces de compaginar empleo y estudios sin que estos se vean perjudicados de una manera notable.